Esther primero, por supuesto. Bueno, pues Esther. Venga, pues Esther. Buenas tardes casi a todos. Bueno, dejan a Esther primero, yo creo que porque cuando pusimos el título de divergencia y convergencia, todos ellos van a ser divergentes con respecto a la posición de un archivero. ¿Por qué? Me dice el secretario del Consejo que sí. No, porque en estas cuestiones, partiendo también de una afirmación que acabo, bueno, una afirmación no, una pregunta retórica, porque tiene su maldad, que ha planteado María del Mar, es verdad. ¿Se saben utilizar las fuentes documentales? ¿Se saben utilizar los archivos? Yo, desde mi punto de vista, de mi ejercicio profesional ya de muchos años, creo que no, o solamente una minoría. Muchos de los que comparten la mesa conmigo han trabajado en la Alhambra, precisamente cuando yo también era responsable del archivo, como Jesús Bermúdez, que padeció conmigo algunos cambios en el archivo, pues sabemos qué problemas pueden tener, cuáles son las divergencias, posiciones distintas de lo que se pretende de un documento, de un archivo. Posiciones convergentes, por supuesto que sí, porque los archiveros vamos a trabajar siempre y el presidente del Consejo Internacional lo ha dicho varias veces. Los archiveros siempre vamos a trabajar para que la información, no digo solamente los documentos, digo la información, siempre esté disponible para aquellos usuarios. Hoy en archivo hablamos de usuarios, no hablamos de investigadores. Hablamos de investigadores, sí, tenemos investigadores de historia del arte aquí. Lamento mucho que Pedro Galera no puede estar con nosotros porque aparte de amigos hemos trabajado juntos en temas de investigación. Usuarios de un archivo son los restauradores, deben ser los restauradores que intervengan en una obra de arte o en un testimonio de la cultura material y, por supuesto, deben usar los archivos, los arquitectos, los ingenieros, todos aquellos que tengan que intervenir en el patrimonio. Por eso no siempre podemos estar de acuerdo, por eso no siempre estamos contentos los archiveros porque no se saben utilizar las fuentes documentales. María del Mar ha puesto dos ejemplos clarísimos, conocidos pero básicos. ¿Cómo se puede uno conformar con ver el plano de donde estamos, de un boceto primero de este palacio, sin que se haya consultado el reverso? ¿Cuántos historiadores, muchas veces muy conocidos, se limitan a utilizar copias de copias y citan originales? Jesús también afirma porque conocemos casos. Por eso hay divergencia y convergencia. Pero bueno, como tendremos oportunidad de verlo a lo largo de estos días, yo voy a hacer solamente unas pinceladas de lo que para mí ha supuesto el archivo de la Alhambra, completando lo que María del Mar ha expuesto muy bien, porque ella es responsable de ese archivo. Y lo voy a hacer desde la perspectiva del uso que yo hice de ese archivo, ya cuando hacía mi tesis doctoral, es decir, ya hace mucho tiempo, y como investigadora, y cómo he visto yo el uso de ese archivo cuando tuve la responsabilidad del mismo, siendo jefe del servicio, y cómo veía que los demás utilizaban ese archivo. Yo, en primer lugar, quiero recordar que la Alhambra ha tenido archivos siempre, desde que esto era la sede de la dinastía nazarí. Vamos a recordar a Imal-Yatib, o Imal-Jatib, ese personaje que estaba en todas las salsas, porque era así, conspirador, secretario y archivero de la dinastía en el periodo que le tocó estar. Gracias a ello también escribe su Historia de los Reyes de la Alhambra. Y bien analizado ese documento, ¿por qué lo es?, aparece el archivo de la Alhambra en muchas ocasiones. Pero María del Mar ha empezado su intervención haciendo mención a los reyes católicos, al rey Fernando, luego a doña Juana, su hija,
y el archivo de la Alhambra aparece en esos momentos, ya en época cristiana. De hecho, hay documentos de esos momentos. Por desgracia, no lo suficiente, pero han llegado a nosotros más de lo que en principio podían haber llegado, dado todas las peripecias que ha sufrido ese archivo. En primer lugar, quiero abundar en la idea que ha dicho María del Mar. El archivo actual de la Alhambra es la suma de muchos archivos, de ahí la complejidad. Es la suma de muchos archivos de todas aquellas instituciones civiles y militares que desde de finales del siglo XV hasta nuestros días han producido documentos. Porque la definición de archivo, que esta tarde volveré a recordar, es esa. Un archivo son los documentos producidos y recibidos por una institución, cualquiera que sea. En este caso, en la Alhambra, civil y militar. Por eso es una amalgama. El archivo de la Alhambra en la actualidad es una amalgama de archivos muy difícil de gestionar, de describir, de hacer sus cuadros de clasificación. Parte lo hemos visto proyectado. Este archivo, esa amalgama de archivos, ha sido conocido siempre desde el siglo XVI como el Real Archivo de la Alhambra, porque esto era un sitio real, y aquí había instituciones de la corona y que ha sufrido muchos problemas. Voy a resumir. Diversas segregaciones y uniones de documentos. Segregaciones. La alcaidía de la Alhambra se separaba de la Capitanía General. Los documentos se separaban. Agregaciones. Se une todo otra vez en las primeras comisarías. ¡Pum! Los archivos y los documentos se unen. Los cambios de ubicación del archivo, siempre traslados traumáticos. Desde, imaginamos, la primera oficinas, como ahora diré, de estas instituciones que estaban aquí en la fortaleza de la Alhambra, hasta su actual sede, que luego veremos. ¿Ha habido expolios? Claro que lo ha habido. Lo ha habido incluso en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el documento, por desgracia, tiene siempre un poder atractivo, aparte de otro poder que luego iré diciendo. El archivo ha sufrido el olvido durante mucho tiempo. Solamente en la última mitad del siglo XX, siguiendo criterios de la archivística, se rescató parte del mismo. Y desde luego el archivo ha sufrido diversos criterios de organización, lo cual es lógico debido a su larga historia. Yo quiero destacar que en la actualidad el archivo de la Alhambra es una pequeña red de archivos, es decir, tiene su archivo histórico, su archivo intermedio y es un archivo administrativo, incluidos todos los archivos de oficina. Eso que les puede parecer un poco extraño a los que no sean archiveros es lo lógico. Este es un archivo que se ha de poner de ejemplo por dos cosas. Primero, por su unión íntima desde el principio a quienes son sus productores, y estoy hablando desde la Edad Media hasta nuestros días, y por otro, porque es un archivo que tiene toda esa vida de los documentos. Eso ha sido difícil de comprender. Jesús está aquí y recordará, fue muy difícil que en el mismo patronato se entendiera que el archivo no solamente es el archivo histórico, es el archivo del día a día. De ahí algunos documentos que ha sacado Jesús a la luz. Eso es muy importante, porque el archivo de la Alhambra es hoy lo que es, con sus testimonios históricos, porque aquellos veedores, contadores, escribanos públicos, escribanos del rey, y voy a citar frases del propio archivo y de esos documentos, consideraban esos documentos como los libros y papeles de estas oficinas. Dejamos un poco para el debate, ¿no, Javier? Si no, no terminamos. Tiene razón Esther, y es bueno que haya comenzado.
en una cosa que yo creo que todos compartimos en esta mesa, y es que los investigadores en realidad no sabemos usar los archivos. Es cierto, el investigador es un animal con un apetito insaciable de documentación y más que documentación, de emociones, con independencia de a qué nos dediquemos y con independencia de lo que ocurre una vez que uno sale del archivo. El archivo es una especie de yacimiento donde uno intenta emocionarse y casi siempre ocurre eso. Para que esa emoción no desborde los límites del tiempo y no genere un desorden, pues existen los archiveros. Y los archiveros son, para los investigadores, asesores, si lo consideramos de manera positiva, pero también elementos limitantes de ese apetito. Y es bueno que así sea, porque uno no puede entrar en un archivo como un elefante en una cacharrería a intentar seguir las pistas más inverosímiles sin atender al tiempo, a las papeletas que hay que rellenar, a los guantes que hay que utilizar, a los legajos que hay que cerrar antes de utilizar el siguiente. En fin, esto es un asunto de cada día, pero al final lo que queda es la emoción. Y el archivo es, antes que nada, un lugar emocionante. Yo vengo a hablar, y voy a hablar muy brevemente, de una especie de recién llegado al archivo, que es la fotografía. La fotografía hasta hace muy poco era un elemento secundario, un elemento más. Últimamente, a nivel general, ha tomado una especie de protagonismo. María del Mar señalaba hace un momento pues, que se mima la cuestión de la fotografía, probablemente porque en las consultas que hoy se generan en los archivos por vía digital, pues la imagen fotográfica es un elemento en una sociedad de imagen lógicamente más atractivo que un documento con letras del Conde de Tendillas que es indescifrable. La fotografía la puede descifrar todo el mundo, sea investigador, usuario, y por lo tanto pues es lógico que tenga mayor relevancia. Pero es un recién llegado. Y es un recién llegado que no es muy abundante. Yo también soy un recién llegado a la fotografía. No soy de historia del arte, no soy arqueólogo, vengo del campo de la historia contemporánea. Yo me formé en mis años de estudiante y con la elaboración de las tesinas y la tesis en archivos que tenían documentos escritos, tenían letras y números, y la fotografía nunca entró en nuestras preocupaciones, a pesar de que si hay un instante en la historia relevante para la imagen es precisamente el que se produce a partir de la Revolución Francesa, pero no estábamos educados en el uso de ese material. Yo llegué a la fotografía de una manera ocasional porque se me encargaron unas exposiciones y en las exposiciones, para que al público se le haga tragable o digerible o más atractiva la información, pues el recurso a la imagen es fundamental. Y comencé usando las imágenes fotográficas para explicar otras cosas. Eso llevó a determinados fondos de autor interesantes. De ahí llegó la Alhambra y el caos se multiplicó, porque el problema que tenía la fotografía sobre una ciudad, sobre los últimos 100 años o sobre la Alhambra en concreto, es que abundaba el caos, porque no se sabe muy bien cuáles son los límites de ese campo. Después de muchos años en los que mi colega Carlos Sánchez y yo hemos estado intentando bucear para tocar pared en esa especie de piscina de imágenes en la que queríamos movernos, pues hemos llegado a la conclusión de que en realidad el patrimonio fotográfico sobre la Alhambra, repito, no todo él reunido, pues podría ascender en los primeros 100 años del medio aproximadamente a unas 6.000 imágenes, siendo optimistas. 6.000 imágenes es aproximadamente lo que se puede, el número de selfies que se pueden hacer en la Alhambra en media hora, un día normal de visita, de manera que estamos hablando de un patrimonio ínfimo.
Y un patrimonio, además, que de alguna manera ha sido la víctima de una proyección hacia el pasado, de la propia banalización de la imagen fotográfica de la que hacemos uso en el presente. El hecho de que 6.000 imágenes o 100.000 imágenes, no sé cuántos millones de imágenes se puedan generar al año sobre la Alhambra por parte de los visitantes que hacen uso del espacio, nos introduce en un verdadero caos y, sobre todo, desvaloriza el valor documental que esa imagen pueda tener en el presente y en el futuro. En cambio, no hay que ir a la cantidad. 6.000 imágenes para un periodo que va aproximadamente desde 1840 hasta la década de 1930, primer siglo de la fotografía, son muchas imágenes. Son muchas imágenes y si además a ello le consideramos en este circuito, lógicamente, la imagen pública, no imagen generada de manera privada, que englosaría algunos miles más. Lo que es importante es que este material es interesante por un doble motivo. Y es un doble motivo que genera dos posibles líneas de investigación en las que en realidad se mueve el uso de la fotografía como documentación histórica. Una línea que estaría representada por la fotografía como objeto cultural, es decir, como objeto importante en sí mismo, como objeto que denota un determinado estado de cosas con independencia de su contenido, sería el campo de la fotohistoria, y otra que hace un uso más extensivo no tanto de la imagen como objeto producido, sino de los propios contenidos de la imagen, es decir, qué nos enseña la fotografía, qué podemos ver a través de estos testimonios con independencia del grado de veracidad, de verosimilitud que podamos añadirle. Este sería el área de intentar hacer historia con la fotografía, que también tiene un campo de trabajo amplísimo. El patrimonio, y vuelvo al territorio Alhambra, que es el que nos interesa, ese patrimonio de unas 6.000 imágenes nos alerta sobre esos dos fenómenos de una manera clarísima. Por un lado, nos cuenta que la Alhambra es uno de los, por no decir el monumento más fotografiado de España en esta época, uno de los más fotografiados de Europa, y lo es porque era importante en sí mismo para convertirse en un objeto fotográfico. Pero el hecho de que sea un monumento intensamente fotografiado es lo que hace que la propia imagen del espacio Alhambra se proyecte por Europa y se proyecte por el mundo con una mayor eficacia que pudieran hacerlo otros que no tenían este soporte de imagen publicitaria que la fotografía monumental y la fotografía turística le asignan. El Archivo de la Alhambra creo que juega un papel fundamental, ¿no? Si la Alhambra no hubiera tenido registrado todos los fotógrafos con un nivel, ¿no?, de detalle en cuanto a fecha, en cuanto a nombre, en cuanto a con quién venía, creo que es una herramienta muy útil, emanada desde el concepto administrativo, que ahora otra investigación de tipo más formal, ¿no?, fotográfico, de imagen, pues creo que puede contribuir a ese trabajo que estáis realizando. Y me parecía que era una interconexión también más de convergencia que de divergencia. Así que le voy a pasar la palabra a Ramón. Os voy a pedir también que podáis ser sintéticos para que pueda haber también oportunidad de que alguien haga preguntas, si no os importa. Gracias. Oído. Bueno, mi aportación aquí en esta mesa como información que tengo en Bellas Artes y como consumidor del archivo, pues tengo que darle la razón a Esther, porque evidentemente yo he tenido y sigo teniendo unos negros a los cuales quiero mucho y espero que me sigan ayudando. Sí es verdad que es una carencia y nosotros la formación que tenemos en Bellas Artes no salimos con una formación como para meterte e investigar en un archivo. Pero, sin embargo, esa carencia puede ser parte de lo que yo escuchaba cuando me formaba en la facultad, eso de que hubiera equipos multidisciplinares que intervienen en una restauración. Y, evidentemente, una restauración inteligente pues debe ser aquella que tiene orejas y oídos para todas las ramas y todas las formaciones, porque, bueno, restaurar el patrimonio es bastante difícil, complicado,
y más aquí un espacio como Granada, como la Alhambra, abierto, con temperaturas extremas y demás. Entonces, toda colaboración y toda información nos viene muy bien. Y por eso digo que, bueno, esa carencia puede venir bien para formar esos equipos multidisciplinares, ¿no? Sí es verdad que toda restauración pues, necesita de ese archivo, que yo considero los archivos algo que nos aporta, pero que sigue vivo, a los cuales tenemos que nosotros ir alimentando. Como restauradores prácticamente estamos obligados a dejar testimonio de nuestras intervenciones en los tratamientos, en los procesos que hacemos, en los productos o como llamamos nosotros, los potingues que le echamos a las cosas. Pues puede que 20 años, 30 años, hoy día a veces hay productos que salen al mercado que desgraciadamente, pero bueno, eso en todo, igual que en la medicina hay vacunas o antibióticos que están relativamente probados, pues en restauración también, y no sabemos si dentro de 20 años lo que yo considero hoy última tecnología, pues dentro de 20 años esa pared puede estar dando problemas y necesitamos eliminar o quitar esa intervención, hacerla reversible. Si no dejamos testimonio en ningún sitio, pues difícilmente lo van a tener nuestros restauradores que vengan detrás de nosotros. Y bueno, yo, por ser breve, yo me quedo con un ejemplo que en mi fase de investigador, iniciando mi estudio de tesis doctoral, me quedo con ese dato que me pareció fascinante y yo creo que cualquier Steven Spielberg que mame de unos archivos hará la mejor película y la más interesante del mundo, porque hoy día a nadie de nosotros se nos ocurriría liarnos a puñaladas con tu vecino o cualquiera que pase con la calle para robarle un saco de yeso. Pues el dato de 1561 con alcalde de la Alhambra, Íñigo López de Mendoza, pues manda a sus obreros a que compren yeso en la zona de Gavia, en la zona de Montevives. Por ese dato también tenemos noticia de que se siguen explotando esas canteras y ese dato no aparece por las causas criminales que se producen a agredir a esos albañiles de la Alhambra que van con 20 cargas de yeso en sus borricas con las banderas iniestas del Palacio Real de la Alhambra y pasan delante de un batán que estaban en obra y al hacerle falta ese material de yeso, pues lo asaltan y le dan varias puñaladas y le roban las cargas de yeso. Pues nada, yo ese día estaba flotando porque había visto una película de la Edad Media delante de mi ojo. Y nada más, esa es mi aportación. Creo que es muy explícita, muy enriquecedora. Le pasamos la palabra porque vayamos dando un salto a Adela Fábregas. Adela. Sí, perdón. No, digo que decía que yo lo que puedo dar es mi experiencia personal de colaboración en un equipo interdisciplinar entre de arqueólogos y documentalistas. Yo no soy arqueóloga, yo soy historiadora en el sentido clásico del término, en el sentido de trabajo con documentación escrita. Mi análisis se hace a partir básicamente de documentación escrita, pero sí es verdad que colaboro desde hace muchos años de manera muy estrecha con arqueólogos y en ese ejercicio pues sí hemos ido aprendiendo unos de otros, ¿no? Lo que podemos pedirnos unos a otros y lo que no podemos pedirnos, ¿no? Y eso es lo que yo en cierto sentido puedo ofrecer, ¿no? Evidentemente, las informaciones que surjan a partir del análisis arqueológico y a partir del análisis de la documentación escrita son informaciones, generan un tipo de conocimiento muy diferente. Se trabaja, podríamos decir, en escalas diferentes, pero pueden ser informaciones, no solo son informaciones compatibles y no solo que sean compatibles, sino que en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, son absolutamente necesarias. Yo necesito la información que me ofrece el análisis arqueológico y el arqueólogo necesita la información que yo le puedo ofrecer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es un proceso largo, es un proceso en el que se necesita una comunicación constante entre unos y otros y es un proceso que se inicia de la peor de las maneras. Sí,
¿Por qué? Pues porque, como tú has preguntado, María del Mar, ¿hay formación? ¿Hay una formación inicial? No, claramente. Y ahí yo, como parte de la universidad, tengo que entonar el mea culpa. Es decir, desde la universidad, desde los planes de formación que actualmente existen en la universidad, por lo menos en el campo de humanidades, hay una formación práctica para el futuro investigador deficiente. No hay un acceso al trabajo directo y temprano con el documento, con la información escrita y no hay una experiencia temprana de los estudiantes con cómo tienen que manejar un documento y qué le pueden preguntar a un documento. De manera que cuando empiezan a realizar un trabajo de investigación de verdad, tienen que iniciar unos pasos que seguramente tendrían que haber sido pasos previos y que se tienen que hacer de una manera individual cuando ya está en el archivo. Por eso muchas veces los profesionales del archivo dicen, pero si es que viene, como decía Esther Cruces, si es que no sabemos lo que buscamos. No, es que estamos aprendiendo conforme vamos accediendo a esos documentos, estamos empezando a aprender cómo manejar esos documentos. En ese sentido, el investigador cuando empieza se siente muy, muy desprotegido y por eso os damos tanto la lata. Realmente estamos muy desprotegidos y vamos aprendiendo conforme vamos trabajando. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender a manejar el documento, a tener un primer contacto con el documento, que es algo que realmente no hemos tenido prácticamente durante todo el proceso de formación. Hay que reconocer el documento, hay que aprender a sacar la información del documento y después, una vez que empezamos a entender algo más eso, que puede tratarse de un proceso largo, después de eso hay que empezar a trabajar en equipo y empezar a saber en ese momento, cuando se trabaja en equipo, cuando se trabajan concretamente, que es lo que yo conozco, en un equipo con arqueólogos, hay que empezar a entender qué le podemos pedir, qué le podemos ofrecer a los arqueólogos desde nuestro trabajo con ese documento. Uno de los problemas que yo considero que son importantes es que tanto los arqueólogos como los documentalistas, como nosotros mismos, en general, ponemos demasiadas expectativas, muchas veces, o expectativas equivocadas. Sobre qué nos puede ofrecer el documento o qué le puede ofrecer un documentalista al arqueólogo. Me explico, intento explicarme. Hay cuestiones de base, evidentemente, que son cuestiones de un planteamiento inicial por parte del arqueólogo y por parte del documentalista. Evidentemente, lo que no podemos hacer en ningún caso es intentar encontrar en el documento una comprobación o una confirmación del conocimiento que ha generado o de las informaciones que ha generado el análisis arqueológico. Del Instituto Andaluz de Patrimonio. Bueno, pues antes que nada, agradecer a los organizadores la oportunidad para el Instituto de estar aquí presente. Bueno, voy a tener un poco complejo de oveja negra porque aparte de no tener la tesis todavía, no voy a hablar de ninguna experiencia en la Alhambra, pero sí creo que puede ser interesante la experiencia que tenemos en el Departamento de Estudios Históricos y Arqueológicos del Instituto, porque precisamente las intervenciones que hemos hecho en edificios son precisamente en construcciones históricas, con lo cual hay una documentación sobre la misma. Incluso una puerta romana en Carmona, que tuvimos la suerte de investigar y hacer un estudio paramental, pues Carmona, el archivo municipal, tiene documentación desde el siglo XIV, con lo cual pudimos poder hacer una secuencia de todas las obras que tuvo el edificio, ¿no? Voy también un poco a abrir un poco más el tema de la mesa, porque en principio, bueno, está claro que el proyecto de conservación es fruto de la investigación y de la reflexión y que tanto la investigación como la reflexión es fruto del conocimiento, el conocimiento que viene de la documentación.
La documentación se busca por vía de las fuentes históricas tradicionales, pero también en lo que ahora se viene a llamar el monumento como documento. Con lo cual, yo creo que lo interesante es poder contrastar esas dos fuentes de información. Con mi formación de arqueóloga, en principio me viene a pensar un poco, yo soy como Santo Tomás, si no meto el dedo en la llaga no me lo creo. Pero después la experiencia me ha venido a decir, y en ese sentido pues, podemos pensar, bueno, las fuentes documentales también pueden ser subjetivas, o en un momento dado pueden estar manipuladas o estar incompletas. Entonces, bueno, por poner una experiencia que yo tuve, que fue la dirección de la investigación arqueológica de apoyo a la restauración en el Palacio de Mañara de Sevilla, sede por mucho tiempo de la Dirección General de Bienes Culturales. Pues bueno, se estuvo documentando la muralla de la Judería, un edificio almohade, la obra ya de la Casa Mudéjar y la posterior Casa Manierista. Y había documentación, había un documentalista y había documentación de que el suelo se trae de mármol de Carrara. La experiencia, la investigación después se demuestra que en un momento dado ese pedido no se trae. Al contrario, pues tenemos otro caso. Un muro en Sevilla es muy normal que el material sea de acarreo, con lo cual las medidas de los materiales de fábrica no siempre sirven para poder fechar una fábrica. Un muro de tapial, la composición de un muro en técnica de tapial, la composición de los morteros, pues aparecen losas doradas, aparece mucha cerámica melada, materiales que lo estamos centrando ya en época bajo medieval. Y después pues, nos sale una documentación que ese muro, con todo lujo de detalle, se rehace a principios del siglo XVII. Después lo pusimos en relación con que en Sevilla se aprovecha mucho material de muladares, con lo cual en vez de ir al Quinto Pino a recoger materiales para hacer los morteros, pues había material, con lo cual de esto se saca la conclusión de que lo importante es contrastar todas las fuentes de documentación. Yo, por ser muy breve y ya digo que me iba a centrar también un poco en la documentación del edificio, en lo que sería la intervención de restauración, pues por decirlo ya en plan telegrama, decir también que la documentación, estamos hartos de hablar de estudios previos, porque la documentación, el conocimiento es importante tenerlo en la fase cognoscitiva, en la fase proyectual, pero no nos olvidemos que durante el proceso de intervención, es decir, el durante es tan importante porque es el momento de recabar nuevos datos, de contrastar hipótesis de partida, de contrastar también la documentación de otras fuentes que han salido en otras fuentes, bueno, y creo que todo el equipo interdisciplinar tiene que estar también en esa fase. Y en este sentido, también otro punto que se podría también debatir, que sería que no podemos olvidar también que la documentación recabada, los cambios registrados en el edificio, desde origen, remodelaciones, refacciones, añadidos, cambios de uso, etcétera, incluso la documentación de intervenciones precedentes, es importante también registrarla. Es decir, el momento de la restauración no es solo un proceso técnico del restaurador o del arquitecto, sino que es también un hecho histórico y cultural que hay que estar en ese momento documentando. Es decir, en ese sentido, quería también hilar un poco como al final es un círculo y estamos generando documentación para el futuro. Es decir, estamos recogiendo documentación que tiene que registrarse de forma accesible, consultable, actualizable, también pensando después en los temas de control, de preventiva, en futuras intervenciones. Y esa información que le sirve al equipo interdisciplinar que trabaja en el proyecto, en la obra, es fundamental también que nos preocupemos de registrarla de una forma que se pueda también transferir a la comunidad científica, también difundir, después a través de una serie de procesos, mostrarla como un producto también de difusión. Y no podemos olvidar en este sentido, como yo vengo de una institución que tiene también un laboratorio de
de un taller de patrimonio documental y bibliográfico hay que conservar. Es decir, habría que también tocar quizás aquí pues el tema de la conservación del patrimonio documental y bibliográfico y de la conservación de la información que estamos generando. Aquí está el problema de los nuevos soportes, también de que pueden quedar obsoletos pronto tanto los equipos como los programas, es decir, pues habría que migrarlos, está el tema de los repositorios, es decir, que yo creo que en plan muy rápido me gustaría también tocar ese tema, ¿no? Muy bien, Reyes. El presidente del Consejo esta mañana terminaba su conferencia precisamente con esa reflexión, con la misma que tú has terminado. Antonio. Buenas tardes. Como ya son las 2:30 y vamos con bastante retraso, voy a ser breve y espero en 5 minutos o menos decir las pocas ideas que me parecen interesantes desde la visión de un arquitecto con experiencia en restauración de monumentos. Lo primero que hay que reconocer es que la formación de los arquitectos en la universidad tiene muchas carencias en esta materia porque no hay formación en metodología de investigación ni en paleografía, con lo cual el acceso a muchos de los documentos de los archivos pues está casi vetado. Sin embargo, en restauración son muy importantes los documentos generados en la edad contemporánea, a partir del siglo XIX-XX, puesto que son los siglos en los que más intensamente se ha intervenido en los monumentos. Y en este aspecto pues hay archivos fundamentales como el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, en el que están recogidos pues, la mayoría de los proyectos de obras realizados desde 1929 en que se ponen en marcha las zonas de restauración monumental. También son básicos los archivos provinciales, municipales y los militares. Los ingenieros militares siempre han dibujado con cuidado tanto las fortificaciones como los planos urbanos y son de gran utilidad. Y no solo a nivel planimétrico, sino también las descripciones de las múltiples visitas de inspección que se hacen en las fortificaciones y que dan una información muy interesante. Y, por supuesto, pues los archivos de las instituciones, como el Patronato de la Alhambra, o, por poner un ejemplo de casa, la Escuela de Estudios Árabes, que, fundada en 1932, pues tiene un archivo importantísimo para el conocimiento de la Casa del Chapid, que hemos utilizado recientemente para la publicación del libro sobre la historia del monumento desde la época nazarí hasta la época actual. Y en estos pocos meses en que llevo de director de la Escuela de Estudios Árabes, pues he conseguido finalmente que ese archivo se complete, porque había muchos documentos recientes que estaban en la gerencia, por ahí perdidos, y ya hemos conseguido pasarlos todos a la biblioteca archivo, todos los que tienen menos de 30 años de antigüedad, y que ha dado pues, una documentación importantísima y que por primera vez hemos podido usar en el libro, aunque en las citas a pie de página, como todavía está en proceso de catalogación el archivo, pues no hemos podido poner caja tal o legajo tal, sino simplemente archivo de la Escuela de Estudios Árabes, pero bueno, algo es algo y por algo se empieza, y con el trabajo que nuestras eficientes bibliotecarias están haciendo, pienso que en pocos meses puede estar catalogado. Una cosa también importante es el análisis crítico de esos proyectos a los que se accede en los archivos, porque generalmente son proyectos muy breves, donde la memoria son 2 páginas, hay unos planos muchas veces repetitivos, porque los proyectos se van haciendo por fases debido al poco presupuesto que tenían, van siendo anualidades en que se va gastando el dinero, y también por el sistema de ejecución, de administración y no de contrata, pues el proyecto era un instrumento de poca importancia, porque realmente sobre la marcha el arquitecto director era el que iba cambiando y adaptando el proyecto a la realidad. Incluso hoy día, cuando hacemos proyectos por el sistema de contrata, pues también los proyectos de restauración son bastante incompletos y erróneos, porque como no hay una investigación previa con metodología arqueológica del monumento, sino que
La investigación se hace a posteriori, una vez que el proyecto está contratado, eso que llaman arqueología de apoyo a la restauración, pues claro, los proyectos se hacen con lo que uno buenamente puede imaginar, pero en cuanto se empieza a tratar el monumento con metodología arqueológica, no solo el subsuelo, sino los paramentos, pues empiezan a salir unas cosas y hay que readaptar el proyecto por completo a esa realidad.